La actitud de la espera es fundamental. Entonces, para descubrir la manera íntima como Dios actúa, como precisó el Padre Javier, Dios cree, espera y ama al hombre, que es su criatura, para que su criatura se llene de lo que Dios tiene confianza hacia con nosotros, porque Él cree profundamente en sí mismo, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Lo que Dios espera de nosotros, porque somos criaturas hechas a su imagen y semejanza, por lo cual nosotros estamos capacitados para esperar contra toda esperanza. Porque la esperanza justamente es la virtud que nos ayuda a vivir los tiempos de la alegría, pero también los tiempos del sufrimiento, los tiempos de la vaca gorda como los tiempos de la vaca flata. Porque la esperanza es lo que nosotros ponemos de confianza en la plena victoria final de Dios y de la actuación de la gracia que Dios nos regala y del resultado final de la gracia. Yo no me puedo sentir satisfecho de ser cristiano si no espero que de verdad la gracia de Dios vaya a realizar lo que Dios quiere que se realice en mí. Eso es fundamental. Es lo que Dios espera realizar en el hombre, no solo en mi persona, sino también en el otro, lo cual me lleva a mí también a esperar en el otro. Entonces, ahí descubrimos que entonces la esperanza no es solo en función del lograr ayudar y colaborar a la obra de Dios para que Cristo nazca en mi corazón y en el corazón de mi hermano y en las circunstancias de la vida de todos los días, sino que además es el recordar el acontecimiento evangélico de la concepción y del nacimiento de nuestro Señor y actualizarlo, porque una manera de acercarse a la palabra de manera interior e íntima, como lo hizo María, como lo hace María junto con nosotros, no es solo vivir el momento de cuando se dio el acontecimiento de la salvación en el corazón y en el seno de María, sino también lo que nosotros logramos y estamos capacitados en actualizar ese acontecimiento. Si no, entonces la palabra no tendría ninguna vigencia, sería solo la memoria y el recuerdo de un pasado, y yo me acojo a esa memoria, ese recuerdo está chévere, muy bien, y lo celebro cada Navidad y cada Adviento, muy bien. Pero la fuerza del acontecimiento de la revelación de Dios en la vida del hombre, en la historia del hombre, es justamente el hecho que no es solo una memoria, es una actualización, hacer actual, vigente, real, concreto, inmediato y presente lo que aconteció y sigue aconteciendo en mi corazón y en el corazón de la humanidad. Por eso siempre los padres de la Iglesia y también el magisterio de la Iglesia nos invita a recordar el gran paralelo o paralelismo entre el misterio de la encarnación y el misterio de la transformación del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo. No es solo la memoria, es un memorial. Nosotros vivimos la actualización del misterio de la real presencia de Cristo cada vez que por invocación al Espíritu Santo, la imposición de manos del presbítero, ¿verdad?, acontece la transformación del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, que toda Eucaristía es una encarnación, pero toda Eucaristía también es una comunión con la palabra que se realiza y que se actualiza, se hace ahora, aquí, presente en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de mi comunidad, en la vida de la Iglesia, que somos la semilla dentro de lo que es el mundo para construir el reino. Por eso entonces la escucha de la palabra con la inmediatez, la apertura, la transparencia de María, que es el corazón ya purificado por Dios desde el comienzo de su existencia, nos ayuda como gracia a caminar para aprender también a nosotros a discernir, a escuchar y a recibir y a realizar la palabra en nuestra vida. Eso es fundamental, porque entonces comprendemos el doble significado y único en realidad de la primera venida y la segunda venida de Cristo cuando celebramos el Adviento. Nosotros no solo estamos celebrando que Cristo ha venido, ¿verdad?, sino que Cristo va a volver. Y esto de que Cristo va a volver entonces le da una perspectiva al sentido de la esperanza. No es solo esperar que Cristo, que ha venido,
se encarne, se realice y nazca en mi corazón, sino que además yo estoy esperando que Cristo va a volver. Y Cristo va a volver no porque se acabe el mundo, entonces antes que se acabe lo viene a recoger. No. Sería demasiado materialista esa visión, ¿verdad? Dios viene a recapitular en la persona de su Hijo todo lo que el Padre ha creado, el Hijo ha regenerado y el Espíritu ha recreado, ¿verdad? Es el gran misterio de la salvación. Este misterio de que nosotros con mucha humildad y sencillez vamos descubriendo cada vez más, y este motivo de la esperanza para nosotros entonces se alarga, se hace amplio. ¿Cómo esperar, verdad? En los acontecimientos personales, en los acontecimientos de mi vida familiar, conyugal, en los acontecimientos de mi sociedad a la cual pertenezco, en la iglesia en la cual pertenezco, en el momento que estoy viviendo? ¿Cómo esperar que Cristo va a volver? Bueno, la tentación es pensar que Cristo viene a aplastar todo lo que no es y a asumir todo lo que es. Ese es el sentido de la victoria final, pero esa victoria final implica algo muy dramático y muy bello a la vez, la belleza de la Pascua, ¿no? Esta Pascua que nos va purificando en la pasión de Cristo y en nuestra pasión, la Pascua que va muriendo a sí mismo como Cristo en la pasión y en la muerte, y la Pascua de la resurrección, como quedamos regenerados a partir del bautismo en esta Pascua que va rehaciendo el hombre nuevo sobre la ruina y la ceniza del hombre viejo, ¿verdad? Del polvo viene, al polvo volverá. En realidad la celebración de la Natividad viene después de la celebración litúrgica de la Pascua, porque al comienzo era revivir el misterio eucarístico, pero dentro del misterio eucarístico Dios revela el misterio de la encarnación. Entonces la Iglesia alarga lo que era el sentido de la Cuaresma, de la Semana Santa y de la Pascua, lo redescubre desde lo que es el comienzo de la vida de nuestro Señor, la concepción del Señor, la infancia del Señor, que precede la vida pública del Señor, y vida pública que lleva a Jesús al misterio de la Pascua y a toda la Iglesia a vivir su propia Pascua. Por eso, queridos hermanos, el Adviento es también un tiempo de espera, no solo de la primera venida, sino de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es el nacimiento final de la humanidad nueva, el nuevo nacimiento. Una vez encontré un escrito de mi abuelita al margen de un libro que me regaló, un leccionario, que decía: mi Pascua es con mi primera muerte que mi muerte física, y mi primera resurrección hasta la espera de la venida del Señor para la definitiva resurrección. Bueno, mi abuelita era una mujer sencilla, pero muy devota, muy cristiana, pero vivía esa experiencia de lo eucarístico y lo aplicaba a su propia vida, ¿no? Y eso, claro, ayuda, porque como Pablo le dice a Timoteo: conozco la fe de tu madre y de tu abuela, ¿verdad? Es decir, esa fe que se transmite de generación en generación y que permanece no solo como herencia educativa de valores cristianos, sino educación en la fe, ¿verdad? Entonces, la liturgia es una educación en la fe. Y por eso nosotros descubrimos en la gran lección del tema del Adviento y de la Navidad la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo comprender a través de los acontecimientos que son contradictorios, difíciles, angustiosos, la segunda venida de Cristo, que no es el batacazo final para arreglar todos los problemas? No. ¿Cómo entender que la segunda venida de Cristo es un camino progresivo de purificación del corazón de cada persona y de cada pueblo? Ustedes seguramente habrán leído y escuchado el libro del profeta Daniel, ¿verdad? En estos días justamente donde el ángel de Israel lucha contra el ángel de Persia y etcétera, ¿verdad? Se explica un poco alegóricamente y simbólicamente la presencia delante de Dios de cada pueblo en la fe, ¿verdad? Es decir, y como le revela el ángel a Lucía,
a Jacinta y a Francisco, yo soy el ángel de Portugal, el ángel de la paz. Nosotros también en Venezuela tenemos un ángel, ¿verdad? Un ángel que ora y protege y lucha por nosotros. Pero esta lucha está en base a lo que es el camino de la purificación de todo un pueblo. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la purificación, no solo de los pecados personales nuestros, sino también de los pecados y la dimensión social del pecado que nosotros mismos o hemos hecho directamente a través de la corrupción, corrompiendo y dejándonos corromper, o lo que hemos tácitamente dejado que ocurriera sin oponer nada de nuestra conciencia, de nuestra actuación. Por eso entonces la segunda venida de Cristo para cada pueblo es un tiempo de purificación. Y ustedes pueden leer un poco en la historia, si vamos al caso de Latinoamérica, la grande crisis que vivió Chile, Argentina, Brasil, Perú, y la crisis que están viviendo ahora otros pueblos, incluyendo el nuestro. Es decir, que cada pueblo tiene un momento de purificación histórica, porque Dios tiene que entrar en la historia de cada persona, porque cada persona es un evangelio, porque Dios habla en la vida de cada persona, pero también en la vida de cada pueblo en la fe. No pueblo en el sentido solamente social y sociológico, sino pueblo de Dios en Venezuela. El pueblo de Dios en Venezuela está llamado a purificar sus propios pecados y las consecuencias del pecado social que a través de todos los tiempos, en especial de las últimas décadas, nosotros hemos podido avalar inconscientemente o negándolo o simplemente haciéndonos la vista gorda, o lo que nosotros también hemos sido cómplices, ¿verdad? El silencio es una actitud de complicidad en el fondo, pero el silencio que no permite una verdadera autenticidad de la persona y de la comunidad. Y por eso, queridos hermanos, hoy estamos llamados a vivir en este tiempo de Adviento la espera de Cristo como preparación, como purificación a la segunda venida de Cristo, que acontecerá cuando Dios permita que acontezca, no cuando nosotros creamos que acontezca, porque a pesar de que nosotros hagamos esfuerzo tras esfuerzo y creamos, esperemos y obremos el bien, hay que dejar a Dios el tiempo, porque Dios es el Dios del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Dios es el Dios del tiempo de mi vida, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Dios es el Dios de la primera conversión de mi bautismo, pero también es el Dios de mi segunda conversión, que es la que se va realizando día tras día hasta el momento final del desenlace final. Eso significa algo muy sencillo, que el Adviento y la Navidad son también pascuales. En este tiempo tenemos que aprender también a padecer estas situaciones, pero a la luz de Cristo, porque la luz de Cristo tiene que renovarlo, tiene que purificarlo y tiene que así de esa forma actualizarlo, para que al final, asumiéndolos desde el Evangelio y desde la cruz de Cristo y desde la gruta de Belén, que son el mismo lugar a nivel espiritual, la gruta de Belén y la cruz de Cristo, aprenderlo a transformarlo, para que ese pan y ese vino de nuestra historia personal, de la historia de nuestro pueblo, se pueda transformar en el único y verdadero camino de sacrificio agradable a Dios, lo que se une a lo de Cristo. Ese es un gran misterio de la fe, ese es un gran misterio existencial, aprender a cambiar. Vengo de un retiro a una comunidad religiosa y una de las cosas que le hablé, partiendo de la regla de San Benito, de la vida monástica, es un punto justamente de la convivencia fraternal, ¿no? Qué difícil es la convivencia fraternal en la familia, qué difícil es la convivencia fraternal en la iglesia, en una parroquia, en un movimiento, en una comunidad, qué difícil es la vida fraternal en la vida religiosa, en las comunidades religiosas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra tendencia común es siempre achacar a los demás los rollos que tenemos nosotros. Y de esa forma vamos creando un proceso inverso a lo que pudiera ser la acción de Dios a través del que es mi prójimo, en la comunidad, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en la parroquia.
Normalmente yo les decía que es difícil es vivir con una persona buena, o que nosotros nos damos cuenta en el fondo que es buena, pero justamente porque nos damos cuenta que es bueno, entonces si lo acepto, eso me ayuda a mejorar. Pero si en el fondo me cuesta cambiar, es más fácil criticar a esa persona achacándole defectos y negaciones que en el fondo para mí sirven para negar la autenticidad del otro. Y de esa manera quedamos justificados con nosotros mismos, nos justificamos a nosotros mismos a través del defecto del otro, pero en el fondo no cambiamos. Ese es un problema, porque estamos mintiendo. Usamos el defecto del otro para negar lo bueno que tiene el otro, para reafirmar que entonces el otro es defectuoso, no importa que yo pueda o no tener defecto. Es una forma de defenderse a sí mismo, es una forma de esconderse a sí mismo, ¿verdad? Usando el rollo del otro, el defecto del otro, y muchas veces también no sabiendo tomar en cuenta lo bueno que el otro tiene, porque el otro es igual que yo, una mezcla de cosas buenas y de cosas menos buenas, porque todos estamos en camino de perfeccionamiento, ¿verdad? En camino de conversión. Entonces, ahí es otra tentación grave que tenemos. No expresa el ejercicio de la esperanza. No espero que el otro cambie. Entonces, si yo no sé esperar que el otro cambie y no ayudo en nada para que el otro cambie, yo tampoco me preocupo de esperar de cambiar yo mismo. Porque entonces lo que busco es crear como una especie de solidaridad, vamos a decir, negativa, donde tú eres pecador, yo soy pecador, entonces aquí no cambia nada. Nadie es mejor que yo, ni yo soy mejor que nadie. La ley del barrio, ¿verdad? Y nadie sale del barrio, nadie puede progresar en el barrio porque todos estamos en la misma situación. Esa cultura, que es una cultura sin esperanza, queridos hermanos y hermanas, es una cultura que no tiene esperanza porque no es una cultura fundamentada en la creación de una transformación de la vida personal y de la vida social. Yo le decía a la gente cuando están con eso de irse a otras iglesias, ¿verdad? Cambia tú, no cambies de iglesia, por favor. Porque si tú no cambias, el hecho que tú cambies de iglesia, eso no va a significar absolutamente nada. Cambia tú, no cambias de parroquia porque no te cae bien el párroco, porque regaña mucho, porque no sabe tener buena homilía, porque su homilía no son apreciables, porque su trato con la gente es muy duro, es muy fuerte, no me complace. Porque no es un párroco que practica la pastoral de la simpatía. Ay, qué fácil tener la pastoral de la simpatía, ¿verdad? Porque todos sabemos cómo caerle simpático a todo el mundo, complaciéndolo, ¿verdad? Cuando queremos caer simpático a alguien, complácelo, ¿verdad? Tú no quieres caerle simpático a otro, contradícelo todo el santo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es un peligro, una tentación. Igual cuando nosotros en la vida fraternal y comunitaria tenemos la cara y el papel y el rol del perro, el perro rabioso. Y como dice el dicho, perro que ladra nunca muerde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ladra no tiene tiempo para morder, mientras que el perro que quiere morder va directo a morder, no se pone a ladrar. Y generalmente el perro que te muerde no ladra primero, de una vez te llega por detrás, o del lado o de frente y te ataca, ¿verdad? Eso significa que entonces nosotros frente a esa actitud de escondernos a nosotros mismos, nuestra propia conciencia, juzgando al otro y usando la debilidad del otro, nosotros manipulamos la vida fraternal y de esa forma no damos paso a la esperanza. Yo tengo que ser el primero en esperar que la gente que vive conmigo puede cambiar, pero esa gente que vive conmigo va a cambiar en la medida que yo mismo cambie. Pero si yo nunca cambio y solo le exijo a los demás el deber ser, yo nunca logro que la gente descubra lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio, el poder ser, porque la ley no es el deber, la ley es la libre adhesión a la norma de Dios, es decir, lo que yo puedo hacer si lo quiero, que se haga según lo que tú crees, mujer. El Señor reconoce la actitud de la persona y le hace descubrir que ella puede creer, y si puede creer y cree, puede alcanzar lo que está pidiendo porque el Señor se lo concede.
Ese poder creer, entonces lo que nos abre a la actitud en el fondo de la esperanza, descubrir la fragilidad del otro. Dios es frágil, Dios es débil, Dios se ha hecho tan débil que lo podían matar en el vientre de su madre. Dios se hizo tan débil que lo podían matar de niño. Dios se hizo tan débil que lo podían buscar escondido en Nazaret. Dios se hizo tan débil cuando empezó públicamente a manifestarse. Dios se hizo tan débil en la cruz, quedando inclusive desnudo de sí mismo y de su propio rol. Dios se hizo débil en el sepulcro, sometiéndose a la ley de la muerte del organismo, del cuerpo físico. Dios se hizo tan débil, pero porque descubrió y dejó que se descubriera la fuerza del omnipotente, la fuerza de lo divino. Porque donde el hombre se hace frágil y acepta su fragilidad, se hace presente la fuerza de Dios. Y eso lo dice San Pablo: donde tú eres débil, yo soy fuerte. El Señor se lo reveló como ley del Espíritu que actúa moralmente en nuestra conciencia. Por eso a veces nos ponemos como unos malcriados, unos caprichosos, unos sinvergüenza. Pero corremos el riesgo de caer en la tentación de no practicar la esperanza. Porque la esperanza es lo que a mí me permite tener la firmeza y el convencimiento de la victoria final de Dios en mi corazón y en el corazón del otro. Pero no por los defectos del otro, sino por la capacidad del otro de poder también ser merecedor de la gracia de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para negar a mi hermano? ¿Quién soy yo para amarrarle los zapatos estrechos a mi hermano y hacer que claudique? Mira cómo claudica. Claro, le diste unos zapatos estrechos, va a claudicar. O le diste unos zapatos tan anchos que el pie se sale del zapato. Entonces tampoco camina bien. Porque muchas veces nosotros le buscamos de dar la medida del pie a nuestro hermano, con la forma como lo juzgamos, con la forma como lo criticamos y como lo tratamos. Le estoy dando cabida a Cristo en mi corazón. Y en la segunda venida de Cristo, no es que se va a ver el juicio nada más de todos los errores cometidos, sino se va también a mirar los méritos de la gente que fue santificando su propia vida diaria, que supo esperar la actuación de Dios en el otro de la misma forma que lo espera mirándose a sí mismo. Porque yo, como persona, tengo la dificultad de verme a mí mismo. Siempre necesito un espejo para mirarme. Y queridos hermanos, queridas hermanas, mi espejo es mi hermano, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi comunidad. Ahí es donde yo sé quién soy, porque ahí ya aparezco como soy en el rostro del otro. Aprendamos entonces a leer los signos de los tiempos. Son tiempos difíciles. Venezuela, por la bonanza petrolera, por varias décadas se acostumbró a vivir de lo superfluo. Gracias a Dios nos estamos deseducando al consumismo de una forma apretada y obligada, pero qué bonito es sentirse libre de no tener que depender de las modas, de no tener que depender de la necesidad de superflua que nos habían acostumbrado en el camino del materialismo consumista. Pero qué terrible es aprenderlo a través del materialismo, vamos a decir, obligante, que es el materialismo histórico, que entonces con un igualismo justicialista le quita toda la posibilidad de ser creativo, de poder expresarse y de poder lograr anhelos no solo materialistas sino espirituales. Es el gran combate de la humanidad a la espera de Cristo. Tenemos ya 2000 años luchando de esta forma a través de los distintos sistemas del mundo. Imperio romano, imperio germánico, imperio napoleónico, imperio después en la época de las grandes naciones europeas, el imperio de Europa sobre lo que fueron los países de África, Latinoamérica, Asia, imperios que han estado y están naciendo desde otras latitudes y con características ideológicas distintas,
pero que al fin y al cabo miran a lo mismo, el dominio del hombre sobre el otro hombre. Y poner en force la capacidad del hombre de seguir a Dios, que es el único que nos hace crecer y madurar en la fe, en la esperanza, en la caridad. Por eso los acontecimientos del Evangelio sirven a nosotros en la celebración litúrgica a lo largo de todo el año, en cada tiempo, a vivir esa actualización continua del Evangelio en nuestra vida, no solo a recordar lo que ocurrió y sigue ocurriendo litúrgicamente, sino que esa liturgia tiene que transformarse en una moda, en una forma de vida, en una manera de ser. Entonces, Adviento nos llama solo a organizar un buen nacimiento, un arbolito de Navidad, la cena de Navidad, la reunión de familia, amigos, el espumante, toda esa otra cosa. Pero aprender a descubrir que ya que no lo podemos hacer de una cierta forma, vivirlo profundamente con la espiritualidad del Evangelio. Porque la espiritualidad del Evangelio, del tiempo de Adviento y del tiempo de Navidad, permanece, es un absoluto que nos ayuda entonces a rehacer, a iluminar, a reorganizar y a recomprender los acontecimientos tal como el Señor quiere que lo vivamos ahora, aquí, en nuestra cultura, en nuestro medio, en este tiempo. Aprovechemos como María las dificultades, aprovechemos como José las dificultades para descubrir cómo Dios se hizo frágil y cómo Dios nos llama a la fragilidad para que Él pueda volver en nuestra vida. Amén. Será una reflexión cada uno. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Le agradecemos que no se pongan a hablar en lo posible, ¿ves? Que sea cada uno personal. Pueden estar sentados, pueden caminar, pueden llevar la silla para otra parte, ir a la capilla, donde sea, subir allá arriba, ponerse en una esquina, pero que sea un rato allí de pensar. ¿Y qué vamos a reflexionar? Bueno, una cosa que se puede reflexionar es, como dice San Juan Bautista, preparen el camino del Señor, ¿verdad? Y esa es la lectura que utilizamos en el comienzo del Adviento. Preparen el camino del Señor, el precursor, dice, ya va a venir el Mesías, dice. Entonces, podemos hacernos esta pregunta que diga, ¿qué espera Dios de mí? Yo creo en Dios, ¿verdad? Creo que Él existe, o que bueno, es por lo menos. No existe, pero es. No necesita existir como yo, Él es, simplemente. Entonces, pero Él debe esperar algo de mí, me imagino. ¿O será que no es inteligente, que es ciego, que es sordo, que no quiere nada, no tiene voluntad, no tiene deseos de nada? ¿Será? ¿O será que no me ama? Entonces, ¿qué espera Dios de mí? ¿Cómo puedo yo prepararme en este tiempo de Adviento? Aprovechar este tiempo litúrgico como iglesia, como cristiano, como católico. ¿Qué voy a hacer durante este tiempo de Adviento? Para poder de verdad prepararme a la venida del Señor. Al mismo tiempo me estoy preparando a la segunda venida o a la constante venida del Señor, porque Él no ha dejado de venir. Él viene todo el tiempo. Entonces, este ejercicio, ¿verdad?, de reflexión es parte pues, de la preparación, que puede después también tener momentos de oración, de leer la palabra, de hacer actos de misericordia, muchas cosas que uno puede pensar, ¿verdad? Pero en este caso vamos a reflexionar cada uno, ¿verdad? Si le pedimos que no se pongan a hablar, porque a veces es más fácil ponerse a hablar de cualquier cosa y tapar ese silencio, ¿no? Tapar ese vacío. Y cuando tapamos el silencio y el vacío, estamos tapando la voz de Dios. Estamos dejando de escuchar a Dios. Entonces vamos a tratar de escuchar a Dios un poquito más. Y bueno, que lo hagamos ahorita un rato y después le avisamos para ponernos hacia la dirección almuerzo, ¿verdad? Entonces ya saben, cada uno lo hace como le parezca mejor.